Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy contento de compartir en esta mañana con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Tenemos hoy el tema titulado La idolatría en educación y vamos a ver un pasaje de la Escritura de cómo Jesucristo nos advierte acerca de los peligros que podemos tener en educar a través de la religión de una forma incorrecta, de en vez de ayudar a nuestros hijos a adorar al Señor, en realidad hacer de la religión una idolatría. Por eso comencemos el estudio con una oración para que el Señor nos acompañe y nos dirija al abrir su santa palabra. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día venimos a ti para pedirte que tú nos otorgues el Espíritu Santo para que podamos a través de él entender tu palabra y poder no solamente aplicar en nuestras vidas, pero también educar correctamente a nuestros hijos, a otros, sobre lo que significa realmente conocerte y sobre cómo conocerte a ti nos da libertad del pecado. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra del Señor un importante pasaje que Cristo nos presenta en cuanto a lo que puede pasar cuando nosotros ponemos más énfasis en los aspectos litúrgicos de la religión en vez del autor de nuestra salvación, en vez de enfocarnos en Cristo. Y así la religión o la liturgia de la religión puede convertirse en idolatría y esto es lo que podemos educar a nuestros hijos. Además vamos a ver otros aspectos importantes de lo que puede pasar cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, nos desviamos del autor que es Cristo. Comencemos en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 1 en adelante, y analicemos el pasaje que nos presenta la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Como vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Vemos en este pasaje de la Escritura cómo los judíos, cómo el pueblo de Israel había aceptado un tipo de ceremonia, un tipo de liturgia, un tipo de tradición para poder lavarse las manos. Sin hacer este paso, sin hacer esa ceremonia, no podían ellos comer. Y vemos aquí cómo los fariseos y algunos escribas que vieron a los discípulos de Cristo, algunos de ellos, no lavarse las manos de esta manera ceremonial, de esta manera de liturgia, fueron a Cristo porque estaban realmente contrarios de que ellos no se estaban lavando las manos correctamente, por lo menos de acuerdo a ellos. Pero recordemos, esta manera de lavarse las manos no es una manera de higiene lo que estaban realmente enfocándose. Era la tradición, era esa costumbre que había sido impuesta no porque la Biblia lo dice, no porque Moisés había dicho, sino porque los ancianos, los líderes de Israel, habían impuesto esta ceremonia, esta liturgia, como una práctica necesaria para que los hombres pudiesen alimentarse. Pero notemos ahora qué pasó cuando los fariseos vieron a sus discípulos no lavarse las manos correctamente, de acuerdo a la tradición. Leamos en el versículo 5 de adelante. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Vemos aquí cómo Cristo responde a los fariseos en cuanto a la pregunta que hicieron ellos de por qué los discípulos no se lavan las manos de una manera ceremonial antes de comer. Cristo les responde indicando de que estas tradiciones, estos mandamientos de hombres justamente alejan al pueblo de Dios, ya que cumple la profecía de Isaías de que el pueblo de Israel únicamente de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de él, porque enseñan, porque imponen ceremonias, mandamientos de hombres y no de Dios. Cuando uno enseña algo que va contrario a la palabra de Dios o que no está fundamentado en la Escritura, estamos creando una idolatría, un falso sentido de adoración a Dios y que ponemos realmente la tradición humana, el concepto humano sobre la palabra de Dios, sobre lo que el Señor ha dejado escrito.
Por esto, dice Cristo, están ellos realmente alejando al pueblo de Dios y realmente creando una religión falsa, una hipocresía y no realmente educando correctamente. De esta manera, Cristo les afirma de que ellos están invalidando la Escritura, poniendo como mandamiento la tradición del hombre, poniendo como algo importante lo que el hombre piensa y no lo que el Señor ha indicado. Por esto notemos que más Cristo les dice a ellos en el versículo 9. Les decía también, bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Así es como Cristo responde a los fariseos, a estos líderes que tenían un conocimiento falso de la palabra de Dios, de cómo su tradición, su costumbre, su liturgia, su ceremonia iba realmente contraria a la palabra de Dios. Y Cristo usa el ejemplo de lo que decían ellos era corbán, es decir, una ofrenda a Dios, de cómo la persona cuando decía esto de lo que tenían, estaban realmente yendo en contra de la palabra de Dios, yendo en contra de la ley de mantener y honrar, de cuidar a sus padres. De esta manera estaban invalidando la ley divina, el decálogo, lo que el Señor había dado con su propia boca. Y por eso Cristo les presenta a ellos de que su religión, su enseñanza es enseñanza de hombres, enseñanza que va contrario a lo que Dios había dicho. De esta manera el pueblo de Israel se confundió, erró en su entendimiento de la Escritura y fue llevado a una tradición más que a un apego a la palabra de Dios. Y así realmente hicieron de la religión una idolatría. Se enfocaron más en las ceremonias, en las costumbres, en las tradiciones y no en lo que realmente la palabra de Dios decía. Por eso Cristo siempre habló sobre la palabra de Dios, siempre trató de llevar a la mente de los hombres lo que la palabra de Dios decía acerca de Cristo y lo que la palabra de Dios había dicho sobre el plan de redención. Así notamos nosotros de que Cristo presentó a estos hombres la oportunidad de entender la Escritura, de poder llegar a entender la verdadera educación y así pudiesen ellos también enseñar a otros lo que significaba realmente la educación del Señor. Pero tristemente, la mayoría de los hombres del tiempo de Cristo rechazó esa enseñanza de Cristo porque prefirieron elegir la tradición y la costumbre antes de lo que Dios había dicho. Así también en el tiempo presente, en ese tiempo final, notamos de que muchas personas prefieren la educación de los hombres, la tradición, la costumbre, la liturgia, antes que la palabra de Dios. Y así se aferran más a lo que el hombre ha dicho, lo que el hombre ha interpretado de la Escritura antes de lo que la palabra de Dios dice de sí misma. Es por eso que hoy en día mucha gente no lee la palabra de Dios, no estudia la Escritura, no profundiza en la enseñanza de la palabra de Dios y más bien prefieren escuchar un sermón, un tema de un hombre, lo que el hombre quiere decir de la palabra de Dios y no lo que la palabra de Dios dice de sí misma. Es por esto que Dios nos invita a nosotros ahora a realmente acercarnos a la Escritura, a profundizar por uno mismo lo que Dios dice, para que no podamos ser engañados, no caer en el error del pueblo de Israel y llevar una idolatría sobre algo o sobre alguien en vez de enfocarnos en el Señor, en la palabra viva que nos enseña y nos libra del pecado. Dios quiere que su pueblo entienda por sí mismo la palabra de Dios y ha dejado al Espíritu Santo como el instructor de cada persona. No existe ningún hombre que pueda realmente enseñar la Escritura. Si pensamos de que el hombre, por más títulos que tenga, por más conocimiento intelectual que tenga, es el que nos puede enseñar la palabra de Dios, estamos realmente equivocados. Estamos poniendo a un hombre sobre Dios. Por esto, amados hermanos, entendamos que Dios quiere que nosotros profundicemos por nosotros mismos la Escritura, que estudiemos realmente con deseo de aprender de Dios lo que el Señor ha dejado escrito y que a través de la influencia del Espíritu Santo llegamos a entender correctamente lo que Dios ha dicho y así prepararnos a ser un pueblo, una persona moldeada al carácter de Cristo, un ejemplo vivo de lo que Cristo puede ser en el corazón. Que en este día Dios te permita, por su gracia, no apegarte a lo que el hombre dice, no seguir lo que tu pastor te dice, no seguir lo que yo les digo inclusive,
sino que sigamos realmente, únicamente lo que Dios ha dejado escrito, que sigamos de corazón lo que el Señor ha dejado en su palabra para que no seamos engañados, para que nuestra educación no sea realmente falsa, sino que podamos educarnos correctamente, poder recibir de Cristo la instrucción correcta y así ser un ejemplo vivo de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde en esta misma oración. Espero que también aquí para seguir siendo más de la palabra del Señor. Que el Señor sea contigo. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.